Muy buenas tardes para todos. Los invitamos a tomar sus asientos para poderles invitar al almuerzo y dar inicio al simposio. Muchas gracias por su asistencia y participación en la tarde de hoy. Es para ANAR Health Technologies, la dirección médica y todo el equipo técnico y científico de la compañía, un gusto y un honor poder estar el día de hoy aquí y contar con su asistencia, además de poder participar y de contar con una conferencia de gran valor por la representación que tiene para toda la comunidad médica acercarnos al área de diagnóstico. Para mí es un gusto presentarles al doctor José Millán Oñate Gutiérrez, médico general de la Universidad Libre de Barranquilla, médico internista de la Universidad del Valle, médico infectólogo del Instituto de la Nutrición, doctor Salvador Subirán de la Ciudad de México, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad del Valle y de la Universidad Santiago de Cali, médico asesor de la Corporación Lucha contra el SIDA, médico infectólogo de la Clínica Imbanaco Quirón Salud, Clínica de Occidente de Cali y Clínica Sebastián de Belalcázar, expresidente de la Asociación Colombiana de Infectología para el periodo 2019-2021, fiscal médico de la ASIN, presidente del capítulo suroccidente de la Asociación Colombiana de Infectología, quien nos acompañará el día de hoy con la conferencia Desafíos en diagnóstico del HIV, carga viral y citometría y sus aportes en los desenlaces clínicos para nuestros pacientes. Sean bienvenidos todos. Doctor Oñate, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Y bueno, es una gran alegría volvernos a ver, volvernos a reencontrar. Yo creo que estábamos esperando todos este momento y esta oportunidad. He hablado con Mario y nos decíamos que ya estábamos un poco cansados de vernos por la pantalla, por el celular y que bueno, siempre este contacto físico es muy importante y especialmente para nosotros los latinoamericanos. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos y bueno, y muchas personas que han contribuido en mi formación profesional y académica, como la doctora Ángela. Bienvenida, doctora, y un cariño para todos. Bueno, vamos a hablar de citometrías y carga viral de VIH. Y yo creo que con la pandemia del COVID, con esa incertidumbre, y traigo esto a colación para hacer un paralelo del COVID, y vimos mucho esto de PCR, de antígenos, anticuerpos, y cuántas veces no discutimos de cuáles son esos verdaderos métodos diagnósticos que tengan una buena sensibilidad y especificidad, que nos ayuden a discriminar mejor las infecciones por los pacientes. Y en el VIH, que es algo... Perdón, algo hice mal, que eso, gracias. ¿Cuál? ¿Este? Dale, está bien, gracias. Entonces, les decía que, y esto se volvió bien importante, y creo que la pandemia nos enseñó a desvelar que necesitamos métodos diagnósticos que sean confiables, que sean precisos, que sean rápidos y sobre todo que estén disponibles en nuestros pacientes. Entonces, voy a dar un poquitico de los desafíos de carga viral de CD4, porque con el VIH llevamos 40 años y existe mucha investigación y mucho trabajo que se ha logrado desarrollar.
mis conflictos de interés. Bueno, ya saben que este es un simposio patrocinado por ANAR. Hoy vamos a repasar, porque yo veo que aquí tenemos muchas personas que trabajan día a día con VIH. Vamos a hablar de la historia natural de la infección por VIH, de la importancia de CD4 y CD8, de la variabilidad de los CD4, algunos aspectos generales de la citometría de flujo para los clínicos, métodos que evaluaron los CD4, diferencias, ventajas, contarles algo de este nuevo método del BRISITE E6, la carga viral de VIH como marco de referencia y por supuesto el nuevo sistema de cuantificación de carga viral que es el sistema PANTHER. El VIH entonces es un retrovirus que lo que hace es que utiliza toda la plataforma que tienen nuestros linfocitos T y a través de esa internalización que logra a través de la fusión de las membranas con sus enzimas, su transcriptasa reversa, logra con su integrasa meterse en nuestro ADN, hace el ciclo del DNA proviral y ya luego comienza en su fase de replicación y por último las proteasas clivan estos viriones inmaduros, se vuelven luego maduros y van e infectan. Pero ¿a quiénes infectan los CD4? El virus infecta principalmente y se mete en las células CD4. Y de allí la gran importancia de poder cuantificar el CD4 y ¿por qué lo hacemos? Porque esto es una medida del sistema inmunológico del paciente. Podemos revisar la cuenta alto costo, el último reporte, y es algo que uno lo lee y parece que en esta época, nosotros en Colombia el año pasado, a las personas que tenían el diagnóstico con VIH, solamente al 20% se les realizó un estudio de CD4. Y eso es una gran tarea que nosotros en el país seguimos pendientes. Sabemos que existen o existieron muchas dificultades en el acceso, la pandemia, las dificultades en la movilización de los pacientes, las crisis económica y social que tuvimos en muchas regiones del país y que esto de pronto pudo haber incidido, pero como médicos que trabajamos en VIH, nosotros tenemos que seguir recalcando la gran importancia de contar con estos estudios diagnósticos. Y aunque la evolución del VIH, como lo vamos a contar de una manera muy breve, parece ser que al CD4 se le ha quitado, bueno, al valor o al número del CD4 se le ha quitado el protagonismo para la decisión de tomar cuando le comenzamos el tratamiento a los pacientes. Nosotros no podemos olvidar que sigue siendo en el seguimiento de la terapia antirretroviral un factor fundamental cuantificar el CD4 y lo estamos hablando solamente en VIH, pero también para otras patologías es importante conocer los inmunofenotipos de nuestros linfocitos T. Cuando ocurre esta fase de que el virus llega y se mete al CD4, nosotros lo que vemos es todo este proceso y ustedes pueden apreciar allí cómo, por ejemplo, llega el virus, primero ocurre un gran estímulo de los linfocitos, un ataque, comienza el sistema inmunológico a defenderse, luego el virus alcanza su punto máximo de viremia, que está relacionado, por supuesto, con la progresión de la infección en una forma muy rápida, ácida. El CD4 se mantiene, los linfocitos, pero con el tiempo, en la mayoría de las personas, pierde la batalla, se disminuye el CD4 y comienzan las manifestaciones de SIDA en los pacientes. También los datos de la cuenta alto costo nos dicen en el último reporte que en Colombia todavía tenemos una tarea pendiente y es que seguimos diagnosticando en una forma tardía a los pacientes. Llegan un 35% en una fase ya de SIDA. Y algo que me llamó la atención en este reporte de la cuenta alto costo es que la prevalencia
cuando vemos los pacientes que están en los programas que se encuentran en un estadio todavía C3 o un estadio 3 con un CD4 por abajo de 200, es casi un 50% de las personas. ¿Y esto qué quiere decir en pocas palabras? Que si nosotros comenzamos un tratamiento antirretroviral en una forma tarde, porque lo diagnosticamos tardíamente, porque existen dificultades en el acceso que pueden ser individuales o pueden ser en la parte de salud pública de cada región, nosotros no vamos a lograr una reconstitución inmunológica en los pacientes. Y cuando los pacientes los tenemos en el programa, sabemos la gran importancia que es mantenerlos indetectables, mantenerlos con un valor bueno de CD4 y también, idealmente, que tengan su calidad de vida. Entonces, no se olviden que en Colombia todavía estamos realizando diagnósticos de VIH ya en una fase SIDA, y que además en el reporte de la cuenta de alto costo, ustedes saben cuánto es el valor de CD4 con el cual hacemos los diagnósticos en Colombia al momento inicial. Tiene un promedio de 293 y aproximadamente el 50% de los pacientes con VIH en nuestro país, cuando les hacemos el diagnóstico, tienen menos de 350 CD4. Les dije que íbamos a hacer un recuento histórico. Todo esto es prepandemia, ¿verdad? Esto fue en el 2014. Las guías de atención para VIH en nuestro país, y ustedes pueden apreciar allí que las guías decían en resumen que si un paciente se encontraba en una fase SIDA y que tenía sintomatología, pues le dábamos tratamiento antirretroviral. Pero que aquellos que tenían más de 500 CD4 se podría contemplar la decisión de iniciar una terapia antirretroviral. Y venían los peros o las excepciones que tenemos en la medicina, ¿no? Que si tiene coinfección con tuberculosis, hepatitis C, riesgo cardiovascular, pareja serodiscordante, a estas personas le ofrecíamos el tratamiento antirretroviral. Eso fue en el año 2014. Y comenzamos también a tener algoritmos que nos ayudaran a homogeneizar la atención en nuestros pacientes y que sirviera como un instrumento para poder diagnosticar la infección con VIH. Y en estos algoritmos básicamente son la realización de pruebas de ELISA, y el gran paso que dimos fue que quitamos el Western blot como método confirmatorio y que toda la persona que tenía pruebas positivas de ELISA le hacíamos directamente una carga viral, unos CD4 y unos CD8. Esta es una gráfica muy vieja, pero lo que quiere decir esta gráfica es que en la medida en que la persona tenga unos CD4 bajos, va a tener un mayor riesgo clínico de tener complicaciones asociadas al VIH y a la fase SIDA. Y en la medida en que la carga viral también esté elevada, va a ser un mecanismo catalizador de un efecto citopático sobre nuestro sistema inmunológico y también sobre un incremento en la producción de citoquinas proinflamatorias que van a generar una mayor destrucción al linfocito T CD4. Entonces ya vamos viendo la gran importancia que van teniendo los unos y los otros. Volvemos a la cuenta alto costo. ¿Cuánto es la carga viral que tienen nuestros pacientes al momento del diagnóstico? ¿Alguien lo sabe? El promedio son de 200.000 copias, es decir, un valor muy elevado. Y la mediana de estas cargas virales en nuestra población de personas recién diagnosticadas es de 55.000 copias aproximadamente. La buena noticia es que no todo es malo y que en el mismo reporte de la cuenta de alto costo nos informan que hay casi un 70% de personas que se encuentran bajo tratamiento, que están bajo tratamiento antirretroviral, se encuentran indetectables, y que además aquellos pacientes que se encuentran en seguimientos en los programas, la mayoría tienen un seguimiento de los CD4, pero ya les conté que muchos no logran alcanzar esa reconstitución inmunológica. ¿Qué más dice la guía?
que estos exámenes, bueno, la guía nueva, si se la leyeron, tiene una gran cantidad de recomendaciones de cuándo hacer cada examen, hemogramas, transaminasas, etcétera, bajo un punto de vista programático. Nosotros como médicos podemos, si la condición del paciente lo amerita, actualizar estos estudios diagnósticos. Y aprecien allí cómo en los programas, en los pacientes que se encuentren bajo tratamiento antirretroviral estable, lo que se recomienda es cada 6 meses en promedio realizarle un seguimiento de carga viral y CD4. Y yo recuerdo que cuando estaba en la medicina interna, y creo que en los primeros años que llegué de hacer infectología, por razones de costos, nosotros alternábamos a veces carga viral, luego CD4, y yo sé que varios de los que estamos acá lo hacíamos, porque estas pruebas definitivamente en esa época resultaban bastante costosas, lo cual les generaba una dificultad para el acceso y teníamos barreras para poder implementar un seguimiento adecuado en los pacientes. Hoy por hoy nosotros no podemos aceptar que a los pacientes les hagamos en una forma separada, si se puede decir así, o carga viral o CD4. Son exámenes que siempre deben estar correlacionados. Pero bueno, la ciencia médica sigue avanzando y sigue aportándonos a través de los estudios clínicos más información que vamos a traducir en el desarrollo de nuevas recomendaciones en las guías clínicas, y ustedes pueden apreciar cómo en la guía del año 2021 de Colombia lo que se recomienda es iniciar la terapia antirretroviral a toda la persona que tiene el diagnóstico de VIH independiente del valor de sus linfocitos CD4. Y algo bien importante es que se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral de una forma pronta, en un término de 4 semanas. En México, que es un país donde tengo pues muchos amigos, donde realicé mi formación, ellos comienzan el tratamiento antirretroviral en promedio a las 2 semanas. Entonces, vamos a dedicar esta primera parte de la charla a por qué debemos y cuál es la importancia del CD4, y esto va a ser un recorderis para todos, porque nos da un parámetro de la función inmunológica en los pacientes, porque nos ayuda también a determinar cuándo una persona va a requerir profilaxis y cuáles son las profilaxis que se van a utilizar, y si hay o no una urgencia de iniciar la terapia antirretroviral. Lo que hacemos trabajos en las clínicas y valoramos pacientes que desafortunadamente nos llegan en una fase tardía de su infección con VIH, para nosotros sí que es muy importante como un parámetro determinar el valor de CD4, que nos ayuda a veces a orientar cuál puede ser esa infección oportunista que tiene el paciente de acuerdo a su valor de CD4. ¿Por qué las guías colombianas cambiaron en 7 años? Esta gráfica es solamente un resumen de todos los estudios clínicos, y es que básicamente si tú comienzas una terapia antirretroviral con un valor de CD4 buenos, nuestros pacientes van a alcanzar un número también muy bueno de CD4. Pero si tú comienzas un tratamiento antirretroviral con unos CD4 muy bajos, fíjense ustedes que estos pacientes no van a alcanzar la mayoría este valor mayor a 500, mayor a 800 CD4. Algo importante que quiero que vean en la gráfica, y es que este es un seguimiento, en este caso a 6 años de tratamiento antirretroviral. Y fíjense ustedes en la parte ya fisiológica que es bueno contárselo a nuestros pacientes. Y es que al principio del tratamiento, en los primeros meses o años, es donde ocurre la mayor ganancia de CD4. Después ustedes pueden apreciar que las curvas se aplanan durante los años de tratamiento, porque el CD4 alcanza, si me permiten el término, un techo inmunológico.
El paciente llega hasta allí, ya no hay más timo, ya no hay posibilidad de formar el nuevo CD4 que incremente el CD4, y a veces el paciente, y si comparten esta experiencia conmigo, sienten ansiedad porque sus CD4 no suben, y a medida en que los pacientes se encuentran en los programas se van empoderando también del diagnóstico, de la enfermedad, comienzan a tener una mejor educación porque le hemos brindado la suficiente información, pero el paciente quiere seguir ganando CD4, y es clave poder recordarle que esto es un evento totalmente fisiológico, que vamos a alcanzar un techo inmunológico y que lo ideal es comenzar la terapia antirretroviral en una forma temprana, cuando el daño al sistema inmunológico no es tan grave. ¿Cuántos son los CD4 de la población colombiana? Este es un estudio que encontré del año 96, y aquí ustedes pueden apreciar en un trabajo con 100 personas, 40 mujeres, 60 hombres que no tenían ningún tipo de enfermedad. Llama la atención que el valor de CD4 normal para nuestra población en mujeres va de 350 hasta 1442, y en los hombres de 335 a 1612. Entonces pueden ver un rango bastante amplio, y esta es población sana. Aquí solamente el resumen de lo que les he contado. El paciente llega, nosotros tiene una carga viral alta, le comenzamos el tratamiento antirretroviral. La primera fase, en días o semanas, el paciente baja en una forma significativa su cantidad de carga de virus en una forma logarítmica, y ya luego, en un término que damos 24 semanas aproximadamente, el paciente debe lograr la indetectabilidad. Por otra parte, el paciente debe continuar adherente al tratamiento antirretroviral para que persista indetectable. Y en Colombia el límite de detección son 50 copias, que es lo que capta la cuenta alto costo como paciente que se encuentra con adecuado control. Por otra parte, los CD4 comienzan a incrementar en el paciente. Existe con el tratamiento antirretroviral, lo que se hace es que se bloquea la replicación viral. Entonces hay varias hipótesis. Yo creo que la más importante de todas es que se disminuye la producción, la síntesis de citoquinas proinflamatorias. El CD4 sale de los tejidos, vuelve otra vez a la circulación periférica, y es el primer incremento en los CD4, que es lo que llaman incremento alfa, que ocurre también entre 2 y 8 semanas aproximadamente. Y ya luego, como empezó mi paciente, vamos a lograr una reconstitución inmunológica en CD4. Todavía no hay una definición clave para decir qué es reconstitución inmunológica. A partir de cuántos CD4 nosotros podemos decir que el paciente ha reconstituido. Lo que le puedo contar es que la reconstitución inmunológica en los pacientes con VIH es parcial, no es total, y por otra parte, en la medida en que tenga más de 500 CD4, la posibilidad de eventos asociados al VIH disminuye prácticamente a cero, y la posibilidad de eventos inicialmente no asociados al VIH, como algunos cánceres no asociados, patología cardiovascular, también disminuye significativamente. Entonces, ¿qué hace el CD4? Establece y maximiza la capacidad de defensa del sistema inmunitario, y está involucrado en la activación y dirección de otras células inmunológicas, y lo que hace es que reconoce antígenos del complejo mayor histocompatibilidad, los presenta y coopera en la secreción de citocinas. En cambio, el CD8 lo que hace es una respuesta ya citotóxica, que básicamente se traduce en que aniquila ese microbio, virus, hongo, parásito que causa bacteria en el paciente. Eso es básicamente lo que hace el CD4. Bueno, este es un paciente mío, con algunos de sus pacientes seguramente. Este es un paciente masculino, 41 años, empezó bien su tratamiento antirretroviral en estadio A1, y él siempre ha estado indetectable.
siempre está indetectable, nunca ha estado enfermo ni hospitalizado, tiene una excelente calidad de vida. Y allí pueden apreciar sus recuentos de CD4, 649, 744, y les coloqué en amarillo unos reportes de 1000. Y hasta allí veníamos todos felices. Pero en los siguientes controles, inclusive pueden apreciar la diferencia de tiempo, ¿no? Y yo les dije que la guía recomienda cada 6 meses, pero mi paciente solo hace cada 2 o cada 3 meses los CD4. Y ustedes pueden apreciar cómo en un término de 3 meses, sin ninguna explicación, los CD4 del paciente bajaron. Un dato importante con el paciente, y yo sé que ustedes lo están viendo allí, es el porcentaje de linfocitos CD4. Existen 2 reportes que son estos que no tienen porcentaje de CD4 acá, y esto generó en el paciente una gran ansiedad. Él estaba bajo su tratamiento antirretroviral indetectable, pero sentía que su sistema inmunológico progresivamente se estaba deteriorando. Entonces es cuando el médico necesitamos poder recordar todos estos conceptos de CD4. Las guías americanas dicen que el CD4 es el marcador del punto de vista del laboratorio más importante para medir la función inmunológica en pacientes con VIH. Que el conteo de los CD4 es altamente variable y que un cambio significativo se da con 2 desviaciones estándar. Esto significa un 30% de cambio en el valor absoluto o un incremento o disminución en el porcentaje de CD4 del 3%. Por otra parte, la misma guía americana dice que monitorizar CD8, CD19 y todos esos numeritos que a veces quisiéramos tenerlos a la mano y en realidad lo que hacen es más costoso y no te van a generar o aportar otra información y por lo tanto no lo recomiendan rutinariamente. Entonces fíjense que el CD4 existe una variabilidad en el laboratorio y esa variabilidad nosotros tenemos que empezar a seguir interpretándola y a continuar dándoles los mensajes a los pacientes. Pero también hay otros factores que alteran el conteo de CD4, variaciones por ritmo circadiano, ¿verdad? Entonces, si se lo hacen en la mañana, el recuento CD4 es más bajo. Si tiene infecciones virales, bacterianas, le dio COVID, COVID asintomático, se vacunó, etcétera, le van a bajar también los CD4 porque hay una activación inmunológica. El uso de medicamentos inmunosupresores también lo va a afectar. La esplenectomía los va a aumentar. El embarazo, el estrés también los va a disminuir. Infección por HTLV1 que no está recomendada en las guías colombianas de rutina y que en la costa pacífica existe una mayor prevalencia de HTLV1 que en el resto de regiones del país, lo puede aumentar. La hiperactivación de interleuquina 7 por fenotipo que tengan los pacientes también lo puede generar. Algunos medicamentos, por ejemplo el trimetoprim sulfa, podría bajarte el recuento de CD4 al ser un medicamento tóxico a la médula ósea, el ganciclovir, valganciclovir. Antes cuando utilizábamos sidobudina en los pacientes, el tener ese efecto mielotóxico te baja el recuento de leucocitos, de linfocitos y por supuesto el número de CD4. Y todo esto nosotros como médicos tenemos que tenerlo presente al momento de la evaluación. Los pacientes los programamos, nosotros no sabemos qué va a pasar en 6 meses cuando le pidamos el nuevo recuento de CD4, pero a veces se nos escapa contarles que si está recién vacunado, si tiene una infección, espere un poco para que no tengamos esta variabilidad mayor que nos va a generar posiblemente tomar otro tipo de decisiones, otros métodos diagnósticos o intervenciones que a lo mejor no son recomendables y que no van a generar un impacto en el paciente, pero que sí van a incrementar los costos de atención en salud. ¿Y qué tal si les digo que los métodos con los cuales realizamos los CD4 también pueden ser responsables que este número del CD4 se
altere, se baje o se suba en los pacientes. Entonces, además de todos estos factores clínicos, fisiológicos, nosotros debemos ya tener en cuenta algunos factores del laboratorio mismo que te pueden explicar la variabilidad de los CD4. Todos los estudios dicen que cuando los CD4 se incrementan, lo primero que o se bajan, perdón, o no están en la medida que tú esperas para el paciente y que hay una alteración significativa, lo primero que tienes que considerar son todos estos fenómenos clínicos y lo menos probable es que sean eventos relacionados con el laboratorio. Como todo va evolucionando, entonces, inicialmente, al momento de la pandemia, el VIH, los recuentos CD4 se hacían en manual, los entregaban que a los 15, 20 días, algo así, el recuento CD4. Hoy en muchos lugares los entregan o el mismo día o a los 2 días, por ejemplo, y tenemos entonces nuevos métodos de laboratorio que cada día nos están ayudando a encontrar estas respuestas para poder tener unas mejores decisiones clínicas que sean más rápidas. En Colombia hay también un estudio que ha comparado 2 métodos para la cuantificación de CD4. Uno utilizando la inmunofluorescencia y el otro utilizando la citometría de flujo, como están sus siglas ahí, el FACS, que por cierto es el método que está recomendado como el gold estándar para la realización de estos CD4. Sin embargo, miren las tablas, yo solamente le remarqué unos números de los pacientes, de algunos pacientes, y ustedes pueden apreciar que hay una gran variabilidad en el laboratorio. Entonces, la citometría de flujo lo que hace, y esto es algo muy sencillo, es complejo, pero se los quiero explicar de una manera muy sencilla, es que básicamente te permite diferenciar los linfocitos y lo hace a través de un flujo constante. Pasan pues el plasma del paciente, lo atraviesan a través de un rayo láser, eso le genera unas sombras de acuerdo al tamaño que tiene la célula, y esas sombras son las que capta el equipo y las va clasificando si son linfocitos, eosinófilos, etc. También tienen marcación con fluoresceína específica de todos estos antígenos que tienen los linfocitos y nos permiten luego poder determinar si son CD4, CD8, CD3, CD45, etc. Y por otra parte, los nuevos métodos de citometría de flujo también te permiten ver la densidad de la célula, que esto es bien importante en los fenotipos, sobre todo en las leucemias, linfomas y demás. Entonces, al final, la citometría de flujo lo que te reporta son estas gráficas, el histograma que te dice cuántos son CD4, el dot plot, que es lo que nosotros vemos a veces, pero en realidad lo entendemos muy poco, y aquí tienes pues los 2 marcadores, todos los CD4 son CD3 positivos, por ejemplo, y ya la imagen tridimensional. ¿Por qué salen los otros acá? Porque son restos de células, algunas que no tienen el marcador CD4 y que tienen solamente el CD3, algunos componentes que no son bien diferenciados por la citometría, y de hecho para esto es este examen que nos permita determinar cuántos CD4 tiene el paciente. Así que los métodos diagnósticos, lo que nosotros les pedimos es confiabilidad, rapidez, acceso y una fácil implementación, que sean costo efectivos, que sean reproducibles y por supuesto que sean precisos estos métodos. De manera de contarles que en la evolución de esta tecnología, inicialmente, como ustedes pueden apreciar allí, todo era manual. Se hacían 10 muestras por día, cansancio que teníamos en el personal del laboratorio, entonces atendiendo en un programa 1000 pacientes, por decirlo así, imagínense cuánto se demoraríamos en hacer estas pruebas en los pacientes, por lo menos para hacer los CD4 una sola vez en los pacientes, y tenemos que 100 días más o menos. Tenemos otros métodos que es la convencional, en donde ya se comienzan a automatizar y tenemos ya una mayor capacidad de tener
más muestras en un día y comenzamos también a utilizar menos microlitros de sangre. Tenemos plataformas que ya comienzan a ser dirigidas, específicas al recuento de CD4, CD8, con porcentajes, en donde le permite un mejor rendimiento de la prueba en laboratorio y métodos cada día comercialmente disponibles que lo que quieren y buscan es aumentar el volumen de muestras, que se puedan realizar más muestras en un día, que se utilicen menos cantidad de muestras biológicas y que ayude al laboratorio, que lo auxilie, que le cuente qué va quedando mal para que se eviten los errores. Existen muchas técnicas de CD4, muchísimas. Nosotros podemos observar cuáles son las que estamos utilizando en nuestros programas de atención integral. Y algo que es interesante, yo les dije que en Colombia hay una gran apuesta para poder implementar el inicio de la terapia antirretroviral en las primeras 4 semanas en las personas que viven con VIH. Hoy en día se está en todos los países migrando a una tecnología que es el point of care, que es tener el método diagnóstico y que rápidamente nos permitan identificar, saber, conocer el valor de si es VIH positivo o no, cuánto es la carga viral y cuánto es el CD4. De todo lo que está publicado en la literatura, aproximadamente la mitad de los estudios donde se reporta una nueva citología de citometría de flujo y de cuantificación de CD4 no se comparan con el estándar. La otra mitad de los estudios existen aproximadamente un 20% de ellos que se comparan con el que recomienda FDA. Ustedes pueden apreciar allí cada color que ustedes ven allí son aquellos métodos diagnósticos de cuantificación de CD4 que se compararon con el estándar. En la gráfica que está a su mano izquierda con el FACS y aquí con el FACS Calibur, que son los métodos estándar recomendados por FDA y por el NIH también. Y miren los colores que hay de los métodos diagnósticos y ustedes pueden observar que hay una gran variabilidad en estos reportes, es decir, no son exactos, no reportan una precisión con respecto al recuento de CD4. Y esto, ¿cómo nosotros clínicos genera impacto? Por supuesto que sí. Porque si un paciente en realidad tiene, no sé, 300 CD4 y reporta 200, usted puede apreciar que ese paciente va a requerir seguramente algún tipo de profilaxis y que tiene un mayor riesgo clínico y después no va a poder tampoco conocer de una forma más precisa el impacto de la terapia antirretroviral. En todos estos estudios también hicieron una disección de cuánto puede ser el error permitido, cuánto puede ser esa desviación estándar que deben tener estos métodos diagnósticos para que puedan ser liberados y se puedan implementar en las instituciones de salud. Como el recuento de CD4 está por debajo de 350, desafortunadamente donde hay más variabilidad. Nosotros en Colombia dijimos, nuestras guías dicen que si una persona tiene el diagnóstico, yo le voy a comenzar la terapia antirretroviral independiente del valor de CD4. En otros países, en donde todavía las guías no se han actualizado y que tienen dificultades económicas en la implementación de los programas de atención integral de VIH, esto pudiera ser de pronto más relevante, porque si tiene más de 200, más de 300 CD4, a lo mejor eso tiene un gran impacto en la decisión de iniciar en la terapia antirretroviral. Entonces fíjese que hay una gran variabilidad y esta variabilidad son de aproximadamente 80 células en estos métodos diagnósticos con respecto al comparador. Y cuando está por encima de 200 CD4, y cuando hicieron las comparaciones,
fue más variable, inclusive se reportaban unos valores con una diferencia de casi 100 células. Volvemos al punto a criticar estos estudios, y es que aquí no se tuvo en cuenta el estado clínico del paciente, y lo digo es en el momento que se hizo la medición de los CD4. Y a lo mejor el paciente tenía alguna coinfección, sífilis, como lo vimos ahorita, alguna otra enfermedad de transmisión sexual, tuberculosis, etcétera, que pudiera también tener este impacto en los linfocitos CD4. ¿Qué dicen hasta el momento? Y es que estas tecnologías necesitan ser evaluadas, necesitan ser comparadas, y necesitamos también tenerlas disponibles, pero ojalá que sean precisas y que nos den una información más real del estado inmunológico del paciente. Lo que cuentan es que una diferencia de aproximadamente 50 células por mililitro pudiera ser aceptable. Sin embargo, no hay estandarización, no hay consenso todavía, no hay homogenización, y esto nos genera una gran dificultad en la implementación de estas point of care en nuestros países. El método que les voy a presentarles es que lo que hace básicamente es que marca los linfocitos a través del CD3, y también lo hace a través de la marcación del CD4 y CD8, pero todo en un solo tubo. Y ya vimos la gran importancia del CD4 en evaluar el riesgo de complicaciones, la necesidad de comenzar o no tratamiento para infecciones oportunistas, te indica la supervivencia o progresión y la indicación o no de tratamientos con antirretrovirales. Es un método que es preciso y que tiene algo que nos contaban, y es el ahorro en costos al tener una preparación y marcaje en un solo tubo, permitiendo a su vez un menor flujo de trabajo y disminuye las tasas de error. Por otra parte, el recuento generado por el método del Bright se correlaciona con el recuento absoluto de linfocitos, lo cual te da como clínico un gran confianza en poder saber que si los leucocitos, linfocitos están bajos, el valor de CD4 va a ser un poco más real. Hay validaciones en Colombia para la implementación de los métodos diagnósticos. Se requiere, y eso lo exige la autoridad regulatoria, una validación interna en nuestro país que nos permita poder definir si se fue aprobado en Estados Unidos, en Brasil, en la China, pero se necesita la validación en nuestro país para que pueda ser a su vez puesto a la venta y que pueda ser utilizado. Entonces, yo creo y me quedo con fortalezas del Bright E6, es que da resultados claros, oportunos, completos, y que la tasa de error se disminuye en el laboratorio. Las otras variables que ya son clínicas, que son fisiológicas, ya nos toca a nosotros como médicos evaluar a cada paciente de una forma individual. ¿Qué le pasó a mi paciente? Mi paciente, él se hizo su CD4 que les puse en amarillo por ansiedad él, y se los hizo en un laboratorio de la ciudad de Cali, y por cuestiones de costos él prefirió ese laboratorio. Entonces, cuando dio ese resultado en 1000, pues estaba muy feliz, pero cuando bajó otra vez el CD4 y le logramos explicar todo esto, el porcentaje de CD4 y demás, logró un poco calmar su ansiedad. Y no es que haya aumentado el CD4 y después bajó, simplemente él desde hace muchos años en terapia antirretroviral constante, siendo adherente y cumpliendo su tratamiento, él ha logrado y ha alcanzado un techo inmunológico. Y tampoco le podemos pedir, y esto se lo digo a los pacientes, que el CD4 alcance un valor infinito. El CD4, recordemos que tiene un techo inmunológico, y que todas estas variables clínicas que explican que el CD4 baje o disminuye son necesarias explicárselas al paciente para elegir el mejor momento en la toma de los CD4.
Recordemos que nuestro país es un país diurno, madrugador, y que la mayoría de nuestros pacientes en nuestros programas le vamos a hacer los exámenes todos en una sola ocasión, ¿no? La química sanguínea, la carga viral, los CD4, y precisamente el estar con el ritmo circadiano vamos a tener un recuento más bajo de CD4. Bueno, ahora pasamos a la otra parte, que es la carga viral. En carga viral, yo trabajo allá en una clínica, y en la clínica donde trabajo tienen un sistema, pues un método de carga viral, y tiene un punto de corte que es 40 copias. Sin embargo, cuando da menos de 40 copias, pero el equipo detecta todavía señal, ellos colocan en el laboratorio menor de 40 copias, pero abajo le ponen un parágrafo que dice detectable, ¿no? Y eso pues lo hace el equipo, y evidentemente lo hacen porque pues la clínica donde realizan este método, entre otras cosas, tiene 1000 sellos y 1000 cosas. Entonces, por una exigencia de FDA, los métodos de laboratorio se reportan de esa manera. Pero el paciente, cuando ve que está con menos de 40, pero que está detectable, y cuando otro médico también lo ve, no está claro el por qué el paciente sigue estando detectable. Entonces, ahí es cuando necesitamos también explicarle nuevamente al paciente que no es que tenga un blips o un brote del virus, sino que simplemente el método, a través de la cuantificación de del virus, de la carga viral, puede detectar algunas partículas, el método por su desviación estándar que tiene la realización del mismo. Entonces, es clave que en carga viral, así como en CD4, también necesitamos estos métodos que sean confiables y altamente específicos. Ustedes saben cuánto es la sensibilidad y especificidad de la carga viral, por ejemplo, en un paciente con VIH que se encuentre bajo un control adecuado y bajo tratamiento antirretroviral. La sensibilidad es del 88-90% y la especificidad del 92%. Para nosotros, que manejamos pacientes con VIH, son importantes dos números en Colombia, ¿no? 50 y 200 copias, ¿no? 50 porque es el límite de detección, 50 a 200 hay una baja viremia, que eso es un tema en este congreso, y mayor de 200 porque ya existe una falla virológica en el paciente, que debemos comenzar a tener acciones para poder evitar la progresión de la evolución viral y el daño citopático a los linfocitos CD4. Entonces, esto es como un resumen de lo que hacen los métodos diagnósticos en carga viral. Extraen el ácido nucleico, amplifican, detectan, y luego se hace un análisis de resultado a través de la captura de secuencias Diana, amplificación isotérmica y detección en tiempo real por fluoresceína. El ensayo que tiene ANAR es a través de un sistema Panther, que permite a los laboratorios, y esto es algo novedoso para contarles, que cambia la forma en que se ejecutan las cargas virales. Y este es un sistema que es automatizado, flexible, y que mejora la eficiencia de la operación sin que esto represente pérdidas en la precisión, en la sensibilidad y en la confiabilidad del método. En estudios publicados, al hacer la comparación, la variabilidad intramétodo y la variabilidad que tiene contra otros métodos de carga viral, se ha observado que no tiene errores mayores, y que es igual de confiable que en las otras tecnologías, siendo muy preciso. Inclusive con cargas virales indetectables en los pacientes. Aquí se evalúa el VIH-1, recordemos que para el VIH-2 los métodos que nosotros tenemos generalmente no funcionan y no son adecuados para detección de VIH-2, y
lo más relevante, me parece a mí, es que en una sola muestra te permite cuantificar carga viral de VIH, de hepatitis C, de hepatitis B, lo cual evidentemente tiene una gran implicación en costos, en oportunidad, en disminución en riesgo biológico al personal de la salud, entre otros. El límite de detección hablando de VIH es de 30 a 10 millones de copias, el intervalo, perdón, pero puede detectar hasta 12 copias, en hepatitis C de 10 a 100 millones de copias y en hepatitis B 10 a 9 logaritmos. Entonces, las ventajas de estas tecnologías y que es bueno apreciarlas, que nos permiten la detección precisa, sensible, específica, rápida. Estos sistemas inclusive pueden hacer hasta 1000 pruebas en 24 horas, lo cual pues para una institución que maneja volúmenes será muy importante. Ya para pasar a las preguntas y poderles dar la palabra a ustedes, en el diagnóstico y control de las infecciones y de las enfermedades son necesarios métodos que sean de fácil implementación e interpretación, que los podamos intercambiar, que sean portátiles, que sean costo efectivo, que sean reproducibles, es decir, si el paciente tiene un blips, es un blips y no estamos ante una falla virológica, entre comillas, oculta, porque el equipo no tiene esa suficiente precisión, además de que sea un método rápido y que nos permita una toma casi que inmediata de decisiones en el paciente. Si le cambiamos la terapia antirretroviral, si nuevamente ajustamos la adherencia del paciente o si lo llevamos a una genotipificación, que según la cuenta alto costo en Colombia, los pacientes que están en falla virológica solamente el 31% tiene un genotipo viral para VIH. El uso de pruebas diagnósticas que sean confiables, y esto lo digo para todas las infecciones, transmitirán esa seguridad al binomio médico-paciente y por supuesto tomar las decisiones. Y bueno, después de casi 3 años de no vernos, yo pienso que el gran mensaje para todos nosotros es seguir juntos, seguir solidarios y comenzar a prepararnos en esta transición del virus, sin olvidar que todavía tenemos muchos retos en nuestro país, de muchas enfermedades, de muchas infecciones que estaban allí previo a la pandemia y que las tareas siguen siendo no las hemos terminado, no las hemos cumplido, que debemos seguir mejorando el acceso en el diagnóstico, en la educación, en el tratamiento antirretroviral a los pacientes y con las nuevas guías a la implementación de la profilaxis preexposición. Así que bueno, de verdad, mil gracias y nuevamente muy feliz de volverlos a ver. No sé si hay preguntas. Doctora. Sí, Doc, sería lo ideal pasarlo al mediodía, que es como la hora ideal, pero la implementación es la que veo compleja, que las personas vayan al mediodía a hacerse esta prueba de laboratorio y tienen que volver después en la mañana, al día siguiente, a hacerse su bioquímica sanguínea y sus otros exámenes. Pero eso sería lo ideal. El horario ideal de los CD4 es que sea al mediodía, para evitar esa variabilidad fisiológica que nos ocurre a todos.
Así es, doctora, y que lo haga el mismo horario, que no tenga ninguna infección evidente. Yo creo que esto también es clave, el paciente. Y lo otro también es ayudarlos a entender el CD4, que puede haber un valor, una variabilidad, perdón, en los valores, pero cuáles son esos no negociables, ¿no? Cuando yo le digo, mire, yo sí creo que ahí mejoró mucho y estas son las razones, porque incrementó más de 30 células, porque ganó más del 3%, vamos bien, y también contarles cuando estoy muy preocupado porque sus CD4 van bajando. Cuando el CD4 baja, y aprovecho su pregunta, nosotros tampoco sabemos qué hacer cuando el CD4 baja, porque baja y comenzamos a investigar todo esto, generalmente lo repetimos, el valor está bajo y comenzamos a buscarles coinfecciones, otras oportunistas, cáncer en los pacientes. A veces no nos fijamos cuál fue el método, siempre le decimos a los pacientes que se lo hagan en el mismo laboratorio, también para evitar esta variabilidad. La CPS, y esto es una realidad en nuestro país, ellos contratan, pero a veces contratan aquí, a veces por allá, y eso tampoco nos genera a nosotros esa confianza para generar una trazabilidad en los exámenes de los pacientes. Pero como clínicos y que manejamos pacientes, es importante hacer énfasis y reconocer cuáles son esas alteraciones fisiológicas que pueden explicar el CD4 y cuándo hay un no negociar en los CD4. Ya después, ¿qué hacemos? Si no hay otra explicación, muchos lo que hacemos es cambiar la terapia antirretroviral, aunque esto, como lo podemos ver y revisar con calma, no tiene un mayor sustento clínico y en las recomendaciones de las guías. Y nuevos medicamentos para incrementar los CD4 no hay, que factor transfer y todo esto que los pacientes gastan mucho dinero, la verdad, esto no tiene ninguna evidencia clínica que lo podamos sustentar. Con respecto al conteo de CD4 en la unidad de cuidado intensivo, ¿qué tan confiable es o cómo se podría interpretar? Las personas que están en terapia intensiva, pues por no decir más, están llevados, ¿verdad? Entonces hay una gran activación inmunológica. Si son personas que tienen VIH y que están en una fase SIDA, nosotros, y por ejemplo en la clínica donde trabajamos lo estamos haciendo y cada vez con mayor frecuencia. Y es que una vez que pasemos y estabilicemos al paciente y pasamos ese insulto que lo lleva a la terapia intensiva, le comenzamos tratamiento antirretroviral a los pacientes en terapia intensiva. Muchos van con patología respiratoria o neurológica y si no hay contraindicaciones la hacemos. ¿Qué tan confiable es? Tenemos un evento inmunológico en el paciente que te va a explicar una baja en los CD4 en el número absoluto, o está leucopénico o tiene leucocitosis porque tiene esteroides o sepsis bacteriana. Entonces hay que mirarlo con mucho detalle y en esos casos yo me fijo más del valor en porcentaje. Si tiene menos del 14%, diría que ese paciente se encuentra en una fase SIDA. Nosotros lo hemos visto con alguna frecuencia y es un motivo de interconsulta. El paciente está estable en su tratamiento antirretroviral, pero tiene un linfoma. Le dan su quimio y hace una neutropenia febril y va a la UCI en choque. Y allá en la UCI, pues le piden el CD4 y carga viral, pues ya yo sé que está en el programa, que es indetectable, que tiene, no sé, 400 CD4 por decir algo. Y va a la UCI y estando neutropénico, le hacen CD4 y sí, salen 5 el CD4. Entonces el de la UCI dice, mira, eso no está funcionando. Entonces cuando toca explicarles pues, que si tiene una neutropenia, leucopenia, pues seguramente el CD4 en términos absolutos no iba a ser confiable. Allí me fijo más en el porcentaje de CD4 que me ayudaría luego en el seguimiento del paciente. ¿No más? Bueno, me voy a almorzar.
Bueno, muchas gracias nuevamente.